Bueno, entonces la cinemática, rápidamente, electrón de momento K, golpeando un nucleón de momento P, saliendo K' y P', momento transferido Q. Aquí tenemos la sección eficaz electrón-muón, que es la de Rutherford, veces el factor de retroceso, veces un factor de spin del electrón, veces un factor por el spin del blanco, que es distinto de 1. Y aquí va la masa al cuadrado del blanco en ese tau, que en este caso es la del muón. En esta fórmula será la del protón, ¿vale? Lo mismo con el protón, que es la sección eficaz de Mott, todo este paréntesis, veces el factor que depende de los factores de forma. Bueno, tenía una pregunta del otro día. Era tuya, uno de los dos, que se refería a la estructura del factor de forma en espacio de momentos. Y creo que la manera más fácil de responderla es enseñar la transformada de Fourier del factor de forma eléctrico como si fuera no relativista. Es decir, esto sería la distribución de carga del protón y del neutrón. Entonces la distribución de carga del protón es una exponencial, es bastante aburrida, pero la distribución de carga del neutrón, como el neutrón tiene carga cero y tiene una distribución de carga no cero, pues tiene que cambiar de signo. En algún sitio tiene que ser positiva y en otro negativa. Entonces empieza siendo negativa cerca del cero y luego cambia de signo y se hace positiva. O sea que hay una coraza de carga negativa rodeada de algo positivo. ¿Qué determina ese cero? Pues la posición de ese cero la determina precisamente, porque esto depende de B, hemos transformado Fourier la Q del factor de forma a espacio de posiciones. Entonces esa posición, donde este punto corta, eso se debe a un cambio de concavidad en el factor de forma y por tanto es sensible a dónde estaba ese máximo en el factor de forma. O sea que esa estructura te va a determinar dónde cambia de signo la distribución de carga del neutrón, ¿vale? O sea que sí hay una propiedad física asociada. Bueno, pues voy a empezar con la clase de hoy. Hoy toca la dispersión inelástica. Bueno, pues si quiero ver los componentes del protón, más allá de cómo distribuyen su carga eléctrica en el protón, lo que tengo que hacer es romperlo. Entonces vamos a cambiar este dibujo. De manera que el protón a la salida ya no sea un protón, sino que sea un resto. Le pego tal golpe que lo fragmento. Y ahí queda X. Bueno, ¿qué cambia en este caso? Pues que hay una variable más. Aquí la conservación, de momento, es P más Q igual a P', y si elevamos al cuadrado, pues P cuadrado más Q cuadrado más 2PQ igual a P' cuadrado. Entonces, cuando esto era elástico, podíamos cancelar ese P cuadrado con aquel P' cuadrado. Esa era una pregunta de por allí, de la última clase. Cancelaba P cuadrado y P' cuadrado y me quedaba solamente una variable independiente. Pero ahora no, porque esto es la masa del nucleón y eso es la masa de X, y ya no se cancelan. O sea que ahora hay dos variables independientes, ¿eh? Hay una variable más. Bueno, Q cuadrado es negativa, entonces se suele definir un menos Q mayúscula cuadrado, se le cambia el signo, de manera que ese Q mayúscula cuadrado es un momento positivo euclídeo, ¿no? Y le sacamos el menos, porque Q cuadrado era de género espacio. Y esa variable Q mayúscula es la que se suele usar. Y luego 2PQ, como normalmente estos experimentos se hacen con el protón en reposo en cinemática de laboratorio, todos los originales eran así, hasta DESI creo, es el único que ha sido colisionador, pues P por Q es sencillamente la masa del nucleón por la energía del fotón, o bien la frecuencia del fotón. ¿Vale? Entonces las variables que uno se queda son este Q cuadrado y este nu. Eso es típico. Momento transferido y energía transferida. ¿Vale? Bueno, y se puede cambiar si uno necesita de diferencial de omega, que es lo que sale en esta fórmula, a diferencial de Q cuadrado. Diferencial de omega, si hay simetría de revolución, es 2pi diferencial del coseno. Y de ahí se puede sacar rápidamente, utilizando que Q cuadrado es menos Q cuadrado, que es 4kk' seno cuadrado de teta medios, como siempre, pues puedo pasar de Q cuadrado al ángulo teta. Y el cambio queda diferencial de omega igual pi
entre K' cuadrado diferencial Q cuadrado. ¿Vale? Bueno. Entonces voy a proyectar la sección eficaz inelástica. A ver cómo son los datos, antes de hacer nada más. Antes de meternos en líos, vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, tiene esta pinta. Este pico, que está muy cortado, ocurre en la masa del nucleón. Lo que estamos pintando en el eje de las X es la masa de X, precisamente, es la masa de lo que falta. Entonces, si lo que falta es un nucleón, eso es la sección eficaz elástica. Eso es este pico. Ese pico corresponde a la sección eficaz elástica. Y es enorme. Ahora mismo veremos por qué. Es como una delta de Dirac. Y luego, esto es la inelástica. Aquí estamos excitando una resonancia, la delta 1232, aquí otra, etc. Y luego deja de haber resonancias y esto se vuelve suave. ¿Ok? Pues eso es la sección eficaz inelástica. ¿La veis, no? Bueno, la normalización está en microbarm por G va a la -1 y este radian a la -1. Y la energía aquí se va a pocos G, 4 G. Seguimos. En vista de que hay dos variables, esta fórmula la voy a escribir con dos variables. Diferencial de sigma, diferencial en dos variables. Pero claro, como es puntual, tiene que haber una delta de Dirac que fije una de las variables. O sea que dejadme usar las variables del problema con estructura en el problema puntual. A ver qué pinta tendría. Entonces, d sigma, ahora segunda, diferencial dos veces, respecto a omega, y dejadme coger como otra variable la nu, la energía del fotón, la frecuencia del fotón, electrón muón, elástica y puntual, es decir, es lo mismo, lo que pasa que ahora es doblemente diferencial, como hay una variable más, una delta de Dirac me la va a tener que fijar. Pues es la sección eficaz de Mott por 1 más 2 tau tangente de teta medios, y ahora una delta nu menos Q cuadrado entre 2 veces la masa del nucleón, que es el valor de nu en el caso de una colisión elástica, como veíamos el otro día, sí. Bueno, entonces, ¿qué diferencia va a haber en el caso inelástico? Esta es la elástica todavía. Entonces, en el caso inelástico vamos a levantar esa restricción, no va a haber delta. ¿Pero cómo la calculo? Porque aquí ya no puedo modelar una corriente. Fijaos, el truco que usamos con los factores de forma elásticos fue decir, aquí tengo una corriente eléctrica, entonces pongo función de onda, vértice, y miro a ver qué matrices gamma de Dirac me caben ahí. Ese truco aquí no funciona. Lo que pasa es que podemos modelizar el tensor. Acordaos que el tensor hadrónico donde nos salía, vamos a escribir aquí, teníamos una estructura tensor leptónico que era la parte de arriba, tensor hadrónico que era la parte de abajo de la reacción, veces cuarta entre Q cuarta, y esto era igual al elemento de matriz de Feynman al cuadrado, ¿verdad? Promediado. Bueno, entonces toda la parte difícil, toda esta parte, va a contribuir a este tensor hadrónico. No puedo modelarlo como una corriente, pero voy a intentarlo directamente con el tensor. Entonces lo que vamos a hacer es coger este diagrama y elevarlo al cuadrado, para obtener el m cuadrado. Así que dibujo este diagrama otra vez. Salgo de X, voy al nucleón, ahí va el fotón y ahí está el electrón. ¿Vale? Y ahora, esto es una matriz multiplicada por una matriz, y aquí estamos sumando sobre los estados X. Eso sí podemos atacarlo. Esto queda, el W mu nu, si echáis para atrás y os fijáis cómo lo construimos cuando hicimos electrón pión, por ejemplo, o electrón muón, pues esto va a ser un medio de la suma sobre espines de la suma sobre X's de protón gamma mu, que no sé lo que es, un vértice que no conozco, X, un vértice que no conozco, protón, ¿vale? Algo así. Y a esto, por convención, bueno, la normalización aquí lleva una V, y por convención se le saca un 4πm, que luego le voy a quitar, o sea que eso no molesta. Ahora se lo pongo y luego se lo quito, es una convención histórica. Bueno, tenemos conservación de la corriente eléctrica. Recordemos que el tensor este satisfacía una identidad tipo gauge, Q por W era 0. Y
por supuesto también sobre el segundo índice. Q es el momento del fotón, o sea que el momento del fotón multiplicado por cualquier cosa que se acople al fotón va a dar 0. Y otra cosa que sabemos es que el tensor LMU que ya habéis calculado en un problema era simétrico. De hecho creo que lo calculé yo también. Así que, como está contraído, esto es donde está L por W aquí, como los dos índices están contraídos, si esto es simétrico, la parte antisimétrica de eso no sale, así que me puedo olvidar. Me quedo con la parte simétrica. Así que W también va a ser simétrico a todos los efectos. Entonces, ¿qué puedo construir? Pues la respuesta está aquí. W va a ser... Ya no puedo avanzar más. Voy a escribir lo que puedo construir con estas restricciones. Pues podría poner eta mu nu, pero eso no sería perpendicular a Q. Entonces le tengo que restar la proyección sobre Q. Se la quito. Q nu dividido por Q cuadrado. Y eso irá multiplicado por una función arbitraria de los escalares, que son, hemos dicho, Q cuadrado y nu. ¿Vale? Otra cosa que puedo hacer, el mn cuadrado, sencillamente para que las dimensiones salgan iguales, es poner P nu, el momento del protón, en el estado inicial, que sale aquí y sale aquí. Tengo ese vector que puedo construir una matriz con él, P nu. Pero eso no es perpendicular a Q, o sea que le tengo que quitar la proyección sobre Q. Se la quito, PQ entre Q cuadrado por Q mu, P nu menos PQ por Q cuadrado por Q nu, y eso irá multiplicado por una función W2. Así que ya lo tenemos formulado igual que con los factores de forma. Tenemos dos funciones de estructura que nos van a dar la estructura inelástica del blanco. Bueno, pues eso lo llevo a la fórmula típica de la sección eficaz. Voy siguiendo el libro de Halsen y obtengo 4pi alfa entre Q cuadrado, como siempre. Aquí entran el fotón y las cargas. Después tenemos un factor de flujo, 4 raíz de Kp cuadrado menos masa del electrón al cuadrado, masa del nucleón al cuadrado. Eso normaliza el número de partículas en la colisión. Y luego viene este tensor, el mu nu, y esa normalización rara que es nueva, es solo de este problema, pues se le quita aquí y ya está. Estamos igual que antes, y ahora el W. ¿Vale? Espacio de fases en el estado final, el del electrón, de 3K', 2 omega', 2pi cubo. Pues esto lo pasáis por la teoría de siempre, no lo voy a hacer, y sacamos la sección eficaz en términos de las W1 y W2. Que queda derivada segunda de sigma respecto a omega y ahora nu, hay dos variables, y esto es electrón-protón para dar electrón X, y por tanto es inelástica ya. Pues es la de mod veces W2 más 2W1 tangente cuadrado de teta medios. Ya he acabado. Esa es la sección eficaz inelástica. Bueno, voy a reducir esto. Hay que recordar lo que era tau. Me falta alguna tau. Ahora mismo no, pero la voy a necesitar en un momento. Bueno, lo tenéis antes, tau era Q cuadrado entre 4mn cuadrado, ¿verdad? Va a salir ahora mismo. Entonces ahora voy a reducir esto a dos casos. ¿Qué pasa en el caso puntual? Vamos a ver cómo son las funciones de estructura si el blanco no tiene estructura, para tener un límite ya entendido. Entonces, si el blanco no tiene estructura, aquí había una delta, que es esa delta, la traigo aquí, delta de nu menos Q cuadrado dividido por 2m, y esa W2 se convierte en un 1. O sea que para un blanco sin estructura, W2 es una delta de Dirac. Y W1, pues lo miro aquí arriba y veo tau. Esto es 2 tau. O sea que W1 es tau por la delta. O sea que W1 y W2 son proporcionales, hay un factor cinemático. ¿Qué pasa ahora en el caso en que haya estructura?
pero el único estado final posible sea elástico. Todos los demás estados están cerrados, por ejemplo, porque no tienen espacio de fases. Pues aquí quedarían las combinaciones correspondientes de los factores de forma. La delta seguiría estando, y aquí tendríamos g cuadrado más tau gm cuadrado dividido por 1 más tau, y aquí tendríamos 2 tau gm cuadrado, que es la fórmula anterior. Si queréis demostrar esto, tenéis que calcular L por W. Hay que calcular el producto de este tensor por L. Voy a dar alguna pista, aunque no lo voy a hacer. El resultado lo entendéis, ¿no? Parametrizamos la sección eficaz inelástica con dos funciones, igual que hicimos la elástica, lo que pasa es que las dos funciones dependen de una variable más. Bueno, no parece demasiado novedoso. Y el producto de estas dos cosas, pues es el W que acabo de dar y el L que teníamos antes. 2 eta mu nu, masa del electrón al cuadrado, que tiramos porque es casi cero, gran energía, menos kk', más 2 k' mu k nu, más k' nu k mu. ¿Vale? Se puede usar la conservación de la corriente. Aquí había un montón de trozos con Q, pero Q por L es 0. O sea que en el W que teníamos hace un momento, todo lo que sea Q lo podéis tirar. Q por L, fuera. Q nu por L, fuera. Os quedáis solo con las P's. ¿Okay? Y si os quedáis solos con las P's, eso es equivalente a sustituir W por menos zeta mu nu por W1 más W2 entre mn cuadrado por p mu p nu. Multiplicáis las dos cosas y usáis la cinemática. Lo que es P por K, lo que es K por K', lo doy aquí. P era mn0, Q era nu Q, el fotón, y entonces K por K', pues sale módulo de K, la masa del electrón es 0, por 2 veces el seno al cuadrado de teta medios, que como siempre va a la fórmula de Mott, el seno a la cuarta de Rutherford en el denominador, etc. Con eso calculáis todo, y este producto L por W, pues resulta ser, a ver si os sale, 4K K', coseno cuadrado de teta medios, W2 más 2W1, tangente cuadrado de teta medios, que es lo que sale por aquí. Ese es el razonamiento. No doy los detalles. Bueno, pues esto es la parametrización general de una sección eficaz inelástica. Entonces ahora voy al caso del protón y vamos a ver que tiene componentes dentro puntuales, que son los quarks. ¿Qué aprendo? Entonces, la idea de Bjorken es el escaleo. Ahora lo explicamos. Eso es una idea brillante. Y lo que pasa es que Bjorken la formuló en un lenguaje muy difícil de entender, que no es el que se cuenta hoy en día. Hoy seguimos a Feynman, ¿no? La explicación actual es el modelo de partones de Feynman. Feynman era muy didáctico. Entonces la cuestión es la siguiente. Uno tiene un protón que está hecho presumiblemente de constituyentes puntuales y durante un momento vamos a asumir que están libres. Llega un fotón, y ese fotón es muy virtual. Tiene un Q cuadrado y una energía muy grandes. ¿Vale? Es un fotón muy virtual. Entonces golpea al quark y a ese pobre quark le pasa algo antes de tener tiempo de comunicarse con los demás. O sea que este quark es arrancado en un tiempo muy corto. Ese tiempo va como el inverso de la energía o de la virtualidad. Estos quarks no se han enterado y ahora después todo esto hadroniza y forma piones, nucleones, kaones, antipartículas, etc. Esa es la filosofía. Entonces la reacción se puede ver como el golpeo de un fotón sobre un quark libre, pero esto es completamente análogo a electrón-muón. O sea que estamos pensando que la dispersión inelástica electrón-protón se puede construir a partir de dispersiones elásticas electrón-quark. Es decir, la función de estructura, por ejemplo, a la W2 electrón-protón va a ser la suma sobre los quarks del protón de la función de estructura de cada quark. Pero esas son elásticas, porque este golpe, aquí no hay tiempo de pasar información de un quark a otro, por culpa de esa escala, que es un tiempo muy corto. ¿Vale? Es un fotón muy fuerte. Entonces esto ocurre a altas energías y por eso se llama dispersión
profundamente inelástica, deep inelastic scattering. En ese régimen, en dispersión profundamente inelástica, pues en lugar de ver el protón, vemos cada uno de los quarks y los podemos sumar todos de manera incoherente. Entonces la variable que se suele usar aquí es la fracción de momento que lleva un quark respecto al protón. Se suele definir momento del quark o partón en general, porque podría haber partes del protón que no fueran quarks, así que vamos a llamarlos partones. Pues el momento del quark o del partón va a ser una fracción del momento del protón. ¿Qué razonamiento hay ahí? Pues es decir que como el fotón es tan energético, puedo interpretar la colisión como fotón, quarks, protón, y todos son colineales, todo ocurre en una dimensión. El momento perpendicular, si uno de estos quarks tuviera un momento perpendicular, es despreciable frente a las escalas grandes que hay en la dirección X. ¿Vale? De manera que cojo todo el problema como colineal. Llega el fotón, golpea al protón y solo importa el momento del quark en la misma dirección del fotón. Se desprecian los perpendiculares. Entonces eso es esta filosofía. El momento del partón es proporcional al momento del protón. De manera que la suma de todas las XY sea 1, para que la suma de todos los momentos de los partones devuelvan el momento del protón. Bueno, pero como esta colisión es elástica, el fotón es virtual, fotón quark elástica, en ese vértice la cinemática se aplica en el régimen elástico. Elevo al cuadrado, eso es la conservación de momento en la colisión fotón-quark, elevo al cuadrado, y por supuesto, ahora solo hay una variable independiente, porque es una colisión elástica. Eso se cancelan, igual que cuando hacíamos electrón-muón. ¿Vale? Entonces puedo despejar la X sub i utilizando aquella ecuación, sustituyo P sub i aquí, me aparece X por P, despejo X sub i y queda menos Q cuadrado entre 2QP. ¿Qué quiere decir esa ecuación? Aquí tengo la fracción del momento del protón que lleva el quark golpeado. Eso ya lo hemos definido. Pero resulta que eso se puede escribir en términos de variables externas. Esto es del quark, eso es interno del protón. Pero esto que tengo aquí es el momento del fotón que se puede reconstruir porque se puede prepararle las K y medir el electrón dispersado K'. Y de ahí se puede, restándolos, se puede reconstruir Q. Con lo cual, Q cuadrado, que es la virtualidad del fotón, se conoce haciendo una medida sobre el electrón saliente. Y QP lo mismo. El protón estaba en reposo, luego eso es la energía, la frecuencia del fotón, que se puede reconstruir haciendo una medida sobre el electrón saliente y conociendo el haz de entrada, claro. O sea que eso es observable. O sea que esa fracción de momento se puede reconstruir con la cinemática externa. ¿Y a cada quark se le da el mismo? ¿A cada quark? Le da el mismo, se le transfiere el mismo momento. Vamos a ver, esto es Q. K y K' son variables externas, por tanto Q queda determinado. Entonces, golpee el quark que golpee, el fotón está transfiriendo Q. Pues sí. ¿Ok? La respuesta es sí. Vale. Bueno, pues ahora quiero aplicar esta fórmula. Quiero calcular la función de estructura del protón a partir de las funciones de estructura de los quarks. Ya tengo la cinemática y las funciones de estructura de los quarks son las elásticas que he escrito antes, son deltas de Dirac. Así que W2i de Q cuadrado y nu es igual a delta de nu más Q cuadrado entre 2mi. W1i de lo mismo, pues es igual a menos Q cuadrado entre 2mi. Esto es 2 tau, como ahí hay un 2, aquí en vez de tau hay un 2 tau, y delta de nu más Q cuadrado entre 2 mi. Mi es la masa del partón.
¿vale? Eso es la contribución de cada partón a las funciones de estructura, y es la contribución elástica, objeto puntual. Bueno, pues si le dais una vuelta a esto, dejadme hacer un aparte de deltas de Dirac. Fijaos, por ejemplo, que delta de nu más q cuadrado entre 2mi es igual, aquí voy a multiplicar y dividir por un par de cosas para poder sacar estos factores fuera. Entonces voy a dejar nu, voy a multiplicar y dividir por m entre mi, el primer término, no he hecho nada, y el segundo término voy a repetir el truco, pero ahora voy a multiplicar y dividir por m nu entre m sub i, y eso es igual a delta de m nu entre m sub i por m sub i entre m menos x, ¿vale? Truco de deltas de Dirac. Esto es igual, ahora saco el factor que tengo fuera del paréntesis, m sub i entre m nu delta de x menos m sub i entre m. Eso es una manera de expresar las funciones de estructura. Lo dejo como una delta de la fracción de momento que se lleva el quark i. Por todas partes, xi es lo mismo que x. A veces se me cae el subíndice i. ¿Vale? Entonces aquí queda la delta de x menos la fracción de momento del partón respecto al protón, o aquí lo he escrito como la fracción de masa. Si no sabemos muy bien qué es la masa del partón, aquí ponemos p sub i entre p. ¿Vale? Es lo mismo, si queréis poner ahí p sub i entre p. Bueno, pues usando eso voy a reescribir estas deltas. Si las tenéis las borro. ¿Tenéis todos esto? Esto lo quito. Entonces W2 queda, la voy a multiplicar por nu, y es x delta de x menos m sub i entre m, y esta otra pues es delta de m sub i entre m menos x, o vamos a ordenarlas igual, m sub i entre m menos x, igualdad, la delta es par, ¿vale? Bueno, pues eso es el escaleo de Bjorken. Los objetos puntuales, como ven dispersión elástica, pues volvemos a pasar al régimen en que solo dependemos de una variable. Ahora construyo esta suma. Claro, aquí hay que ver qué partones hay y con qué probabilidad. Cuántos partones hay de tipo quark up, cuántos partones hay de tipo quark down y cuántos de otra cosa en el protón. Entonces ahora voy a hablar un momento de esta suma sobre i. ¿Qué quiere decir esta suma sobre partones? ¿Vale? Pues vamos a sumar sobre cada sabor de partón con una cierta probabilidad. Vamos a poner la probabilidad de que el partón i tenga fracción de momento del protón x. Eso no es momento, eso es probabilidad, ¿vale? El quark up tiene una cierta probabilidad de tener un cierto momento x. Y como voy a sumar, integrar sobre x, nos va a interesar la derivada respecto a x, es decir, la densidad de probabilidad por unidad de x, por unidad de fracción de momento del protón. Entonces a esto lo vamos a llamar f de x. Y esto mucho antes de que Adobe inventara el formato PDF, esto se llamaba PDF, Parton Distribution Function. Función de distribución de partones. O sea que Adobe no sé si puede tener el copyright de esa palabra. Bien. La regla que la suma de los momentos sea p, o que la suma de las xy sea 1, quiere decir que la suma sobre i de la integral sobre x de x por la función del partón i en x, la función de distribución del partón i en x, tiene que ser igual a 1. Esa es la normalización de las PDFs. ¿Vale? Que es una regla de suma. Muy sencilla. Bueno, ¿qué intuición tenemos sobre esa función? ¿Qué puede ser esta función de distribución de partones? Porque ahora mismo no sabéis nada sobre ella, ¿cómo será? Vamos a desarrollar intuición pensando en un sistema no relativista. Vámonos a la física nuclear y vamos a fijarnos en el sistema ligado más sencillo, que es el deuterón. Un protón y un neutrón. Levemente ligados, la masa aquí son 938 MeV y la energía de ligadura es muy pequeña, 2,2 MeV, con lo cual es despreciable casi. Eso es un caso parecido.
tenemos objetos casi libres. Su inercia es mucho mayor que su energía de ligadura. Entonces, si ahora llega un fotón de energía típica 10 a 100 MeV, no es bastante para romper los componentes del protón, pero sí es bastante para disociar el deuterón. Con lo cual, ese fotón golpea el deuterón y produce una reacción inelástica. Fotón-deuterón para dar protón-neutrón. Bueno. Entonces, ¿qué esperamos? Pues la delta de Dirac de x menos m sub i partido por m es igual a la delta de Dirac de x menos la masa del componente, que es el componente el protón, por tanto 938 MeV. ¿Qué es la masa del estado completo? Esto es el deuterón, que es el doble, salvo la energía de ligadura, que es despreciable. O sea que esto es un medio. Así que la función de partones que hemos puesto antes, la función de estructura, la W2, pues esperamos que sea una delta de x menos un medio. ¿No? Claro, que tirar esto no es del todo exacto. ¿Qué pasa si me quedo con estos 2 MeV? Esto causa un momento de Fermi en el núcleo. El momento típico del protón, claro, el protón no está parado en el deuterón, está oscilando ligeramente en el estado fundamental. Entonces, el momento de Fermi típico, pues es la raíz de 2 veces la energía por la masa reducida, ¿no? Y esto emborrona ligeramente. Claro, aquí la energía es 2 MeV, pero eso es 1000, con lo cual el número es un poco mayor, se va a orden 50 a 100 MeV. Entonces eso emborrona el 1 medio. Esto va a estar picado alrededor de 1 medio, pero no exactamente en 1 medio, porque una vez el protón es un poco más lento y otra vez es un poco más rápido. Y eso es la fracción del momento que se lleva. Pues esperamos que la función de estructura del deuterón tenga esa pinta, que pique alrededor de 1 medio. Resumen de la situación. Tenemos nu W2 de nu IQ cuadrado, que va a ser una función de x, que va a ser una suma de i cuadrado x f de x. Y luego tenemos mw1 de nu IQ cuadrado, en principio podrían depender de 2 variables, pero por haber componentes puntuales donde la interacción es elástica, pues esto va a parar a f1 de x igual f2 de x dividido por 2x. ¿Vale? Y esto es en el límite de dispersión profundamente inelástica. El momento del fotón y la energía del fotón pues son mucho mayores que en la masa del nucleón. ¿Vale? Y x está fijado por la cinemática externa. Este límite se toma con x fijo, estas dos cosas van a infinito, con x fijado, el cociente. Es decir, que ese cociente se fija y se toma el límite de q cuadrado y nu a infinito. Entonces, en ese límite, las funciones de estructura, que en principio dependen de 2 variables, pasan a definir solo de una, la x. Eso es el escaleo de Bjorken. ¿Vale? Entonces, si vemos eso, al romper un objeto, sabemos que ese objeto está hecho de componentes prácticamente puntuales. Bueno, pues un par de transparencias. Lo primero, el deuterón. El deuterón es un caso no relativista, así que todo lo del spin lo podemos borrar. Basta con considerar una función de estructura en vez de las 2 de siempre. Y es esa, eso está medido. Dispersión inelástica, electrón-deuterón. Y es un pico precioso bastante cerca de 0,5. ¿Vale? Y ligeramente emborronado. Debido al momento de Fermi, al movimiento del protón y el neutrón. Y también a la resolución experimental, claro. Vale. Lo tenéis, ¿no? Ahí no hay mucho más. Ahora el protón. Si esto de los quarks puntuales es cierto, deberíamos ver que las funciones de estructura son una función de x. ¿Qué es una función de x? ¿Qué es lo opuesto? Pues es que si lo pinto la función de estructura contra x, si es una función debería haber una línea. Y si no es una función, sino que depende de una segunda variable, debería haber puntos por todo el plano. Y el experimento es claramente una función. Esto es x, que va de 0 a 1. Aquí hay un quark que lleva todo el momento del protón. Aquí hay un quark que no lleva apenas nada del momento del protón. Y esto, que es la función de estructura multiplicada por la frecuencia del fotón, claramente es una función. No está el plano lleno de puntos. Luego solo depende de una variable. Hay una función finita.
Pues eso está demostrando experimentalmente el escaleo de Bjorken. Esta gráfica indica que el protón está hecho de componentes que podemos considerar como puntuales. No se ha resuelto ninguna escala en los quarks. O sea que hasta hoy, 40 años después de esto, siguen siendo puntuales. Bueno, 50 ya. Otra manera de verlo es dibujar a X fija. En este límite cogemos X fijo y pintamos como función de Q cuadrado. Entonces, a X fijo, como no hay más dependencia que en X, deberíamos ver una constante, independiente de Q cuadrado o de nu. Bueno, pues eso es esta gráfica. Se dibuja a Q cuadrado, ¿vale? Y a X fija, la función de estructura es constante. Porque solo depende de X, no depende separadamente de Q cuadrado. Y lo mismo si se hiciera con nu. ¿Vale? O sea que eso demuestra que el protón tiene componentes puntuales. Vamos a poner varios casos. ¿Qué pasaría si el protón fuera, primero, un objeto puntual? Pues entonces, ¿qué esperaríamos? X va de 0 a 1, y si el protón es un objeto puntual, todo el momento del protón lo lleva el protón. Así que una delta de Dirac sentada en 1. ¿Vale? ¿Qué esperaríamos si el protón fueran, modelo quark, 3 quarks idénticos, muy levemente ligados? Bueno, idénticos. En este caso me voy a olvidar de que tienen carga distinta. Imaginemos que tuvieran la misma carga. Pues entonces esperaría una delta de Dirac sentada en 1/3. Parecido al caso del deuterón. Bueno, caso tercero. Si tuviéramos 3 quarks, ya en interacción apreciable. Es decir, aquí mi modelo es que el protón es una línea, aquí mi modelo es que el protón son 3 líneas que no se hablan, aquí mi modelo es que el protón son 3 líneas que intercambian algo. ¿Vale? Bueno, en este caso veríamos lo que en el deuterón, que sería algo así, ¿no? Ahora una cierta probabilidad de que los quarks se separen de 1/3, uno por más, otro por menos. Caso 4. Caso 4, lo que vemos en realidad. Esto es un análisis muy detallado de un laboratorio que hay en Alemania, DESI, Deutsches Elektron-Synchroton o algo así, que está en Hamburgo y que durante 15 años se ha dedicado a medir funciones de estructura del protón. ¿Vale? X, esto está en escala logarítmica, porque ha ido hasta X muy pequeñas, y eso es la función de partones o la función de estructura. Está dada para distintos Q cuadrado. Entonces, a X muy pequeño, fijaos que reaparece la dependencia en Q cuadrado. Eso no está en el modelo de partones libres, y tampoco es este curso. O sea que cerrad los ojos y creeos que esto no depende de Q cuadrado. Bueno, hasta aquí parece que tiene buena pinta, pero si me voy a X muy pequeño ya no parece cierto. O sea, el modelo de partones funciona por aquí, ¿no? Donde la función de estructura depende de X, pero no depende separadamente de Q cuadrado. Bien. Bueno, esta de aquí es prácticamente plana, pero no me la puedo creer porque eso no está en el límite profundamente inelástico. 0,25 g al cuadrado es muy poco. Me tengo que ir a 650, me voy a creer esa. Entonces, fijaos lo que hace. Aquí parece que hace un intento de tener una joroba, algo así como esto, pero luego abajo X tira para arriba. Eso no es lo que esperamos en un objeto compuesto de 3 quarks. Esto tira para arriba que se mata. ¿Cómo se interpreta? ¿Quién lo sabe interpretar? Pensad lo que quiere decir la función de estructura o la función de distribución de partones. Es la probabilidad de encontrar un partón que tenga una fracción dada del momento del protón. Entonces, ¿qué ocurre si la función de partones crece mucho? Quiere decir que hay más partones con una fracción del momento más pequeña. Es decir, que hay muchos partones, ¿no? Ese es el caso 4, es lo que vemos experimentalmente. Aquí parece que hace algo, pero en realidad enseguida se va divergiendo abajo X, y eso se interpreta como que hay un mar de Dirac. Hay un mar de quarks o partones en general, es decir,
que uno de estos quarks puede emitir un par, ¿vale? Y en vez de haber 3 partículas pasa a haber 5, pero ese otro también puede emitir un par, que a su vez puede emitir otro par. Y podemos vernos en el protón con 20 partículas, o con 100, o abajo X con un número arbitrario. ¿Sí? Bajo X quiere decir quarks que llevan una fracción muy pequeña del momento del protón. O sea que el protón es más complicado de lo que dice el modelo quark. Lo que dice el modelo quark es el protón a bajas energías. Si le damos con una fuerza muy fuerte, con un Q cuadrado muy grande, un fotón muy penetrante, sacamos partículas del mar. O sea, dicho de otra manera, creamos pares partículas-antipartícula. Sigo. Bueno, reglas de suma. La regla de suma, que la suma de las xy era igual a 1, pues la puedo escribir. Bueno, voy a tirar C, B y T. Voy a decir que los quarks pesados, que sabemos que existen por otras razones, en el protón casi no están. Me va a quedar con U, D y S, los 3 ligeros. Eso es una aproximación. Si uno quiere hacer trabajo de precisión, tiene que tener en cuenta un pequeño porcentaje de quarks más pesados. Entonces, ¿esto cómo queda? Pues integro entre 0 y 1, xp, y las funciones de partones las escribíamos como f sub i x, pero hay otra notación un pelín más ágil. Por ejemplo, imaginemos que i es el quark u, esto podría ser fu de x para el quark u, pero hay que escribir f todo el rato. Entonces se deja de escribir la f y se pone directamente u de x. Así que u más d más s, he dicho que iba a quedarme con los 3 quarks más ligeros. Bueno, también puede haber antiquarks. Si estoy creando pares partícula-antipartícula, pues u barra, d barra y s barra, ¿vale? Algo así. Y eso debería ser P, el momento total del protón. O bien, quitando la P, es 1. Esta regla de suma la podéis entender como los países que tienen superávit y los que tienen déficit. Y bueno, debería dar 0. Pero en Alemania quieren que dé 1. Que todos los países tengan más superávit que déficit a la vez. Bien. Bueno, pues esto da 1. Eso es una pregunta experimental y no es cierto. Si uno hace el experimento, esto da aproximadamente 0,54 experimentalmente. ¿Eso qué quiere decir? No puede ser que los quarks pesados, que tienen varios gigaelectronvoltios de masa, me completen el resto. De hecho, se ha medido ya y se sabe que el quark charm está por debajo del orden del 1% o menos, y los otros completamente despreciables. Sin embargo, me falta la mitad del momento del protón. ¿Dónde está el momento del protón? Está en partículas que no ve este experimento. Ese experimento es la dispersión profundamente inelástica de electrones que intercambian un fotón. El fotón se acopla a las cargas eléctricas. Si falta la mitad del momento, es porque en el protón hay partículas neutras que por tanto no se acoplan al fotón, a este orden, y esas partículas neutras son los gluones. En el protón hay partículas neutras y llevan la mitad de su momento, o sea que son una componente importante. Esos serán los gluones de QCD, que vemos el jueves. Pues hay más reglas de suma. Vamos a hacer la regla de suma de sabor. Esa es la regla de suma de momento. Entonces, ¿qué pasa si sumo solamente los quarks U y le resto los antiquarks U? Cojo la probabilidad de encontrar un quark U con momento X, la probabilidad de encontrar un antiquark U con momento X, la resto e integro para todo X. ¿Eso qué debería dar? Recordemos la composición de valencia del protón en el modelo quark. U, U, D. Hay 2 quarks U. La respuesta es 2. ¿Vale? Si lo hago con D, pues debería dar 1. En el protón, vamos a ponerle un subíndice de protón. En el neutrón sería al revés. Y si calculo S menos S barra, pues debería dar 0. Porque en el protón no hay quarks extraños de valencia. Todos han aparecido en el mar como partícula-antipartícula. Bueno, pues hay una aproximación que es la aproximación del mar simétrico. Es decir, el mar de Dirac, de donde saco pares partícula-antipartícula. Esto es una aproximación de nuevo. Pues
Digo que son todas iguales, hay tantos quarks S como S barra, de nuevo esto no vale para trabajo de precisión. Lo que es cierto son estas reglas de suma como integrales, eso es mucho más fuerte. Eso está escrito para la función en todo x, y con precisión no es cierto. Pero bueno, es una aproximación de orden cero, igual los u barra que pueda sacar del mar y los d barra que pueda sacar del mar. Y a todo eso lo llamo mar. Sí, ¿verdad? Bueno, pues la diferencia entre la u y el mar va a ser, por definición, una función de valencia v. Y lo mismo para la d. Entonces, esta regla de suma de sabor, para la función de partones de valencia, queda más sencillita. Eso para el protón, para el neutrón un 1, y con la d, 1 para el protón, 2 para el neutrón. ¿Vale? Eso no es más que a la distribución completa de quarks up le quito la del mar, que digo que es universal, y eso me deja la de valencia, que tiene que integrar a 2. Parece sensato. Lo que pasa que estas de valencia las voy a aislar. Asumiendo esta aproximación, las puedo aislar y ver el modelo quark en este experimento. Vamos a ver cómo. Entonces el truco es coger separadamente la función de partones del protón y la del neutrón. Tomo 1 partido por x, F2 electrón protón, y 1 partido por x, F2 electrón neutrón. ¿Vale? Entonces va a aparecer el factor 2/3 de la carga más del quark, el factor menos 1/3 de la carga menos del quark, d, al elevar al cuadrado son 4/9 y 1/9. Entonces esto resulta ser 4/9 del quark up. Voy a poner el índice de protón para acordarnos. Y luego 4/3 del mar. Y esta resulta ser 1/9, lo podéis hacer en una patada, de 4 veces la de valencia pero en el neutrón, más d de valencia en el neutrón, más 4/3 de s. El mar es universal. ¿Vale? Y utilizando simetría de isospin, esto es una trivialidad, no necesitáis copiarlo, lo tenéis en los libros y es mejor que lo entendáis directamente. Esto no son más que sumas y restas. En la parte anterior, sacando las funciones de estructura, había más chicha. Esto es muy sencillo. Bueno, es decir, cogéis la fórmula de la función de estructura como la suma sobre las cargas al cuadrado de las funciones de partones. Esos son las cargas al cuadrado de estos factores y esos son las funciones de partones. ¿Vale? Bueno, pues ahora utilizo isospin. Eso quiere decir que la distribución de U's en el neutrón la voy a igualar a la distribución de D's en el protón. Voy a hacer una rotación de isospin, de U paso a D y de N paso a P, o sea que esto es 1/9 de 4dV protón más UV protón más 4/3 del mar. ¿Hacia dónde quiero ir? Pues lo que estoy haciendo es intentar, de los observables, las funciones de estructura que se miden en un experimento de dispersión inelástica, aislar las funciones de valencia, que es algo que puede hablarme sobre el modelo quark. Bueno, pues ya lo tengo organizado. Tengo dos observables experimentales y dos funciones, ambas en el protón, la del quark U y la del quark D. Ah, y me sobra el mar. A ver qué puedo hacer para cancelarlo. Pues, como hemos visto que el mar tiene importancia para bajo X y que las partes de valencia tienen importancia para gran X, lo que voy a tener que hacer es fijarme en estos dos límites. Cerca de x igual a 0 voy a ver más del mar, y cerca de x igual a 1, bueno, de x igual a 1/3, que es donde estaría cada quark llevando 1/3 el momento del protón, voy a ver más de las de valencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ese límite. Nos vamos hacia E1, donde el mar pinta menos. Tendríamos que ver ahí el de valencia. Bueno, entonces, en ese límite, este va a ser el límite naranja,
pues este 4/3 de S se va a 0. Aquí, me interesa este. Y me queda el 4U más D entre el 4D más U. Entonces, F2 electrón-neutrón entre F2 electrón-protón, cuando X tiende a 1, es 4D más U dividido por D más 4U de valencia. Y como en el protón U es mayor que D, por D más quarks up que down, pues esto tiene que acercarse a 1/4. ¿Vale? No va a ser exacto, pero bueno, va a ser de orden 1/4. Y en el límite contrario, que va a ser el límite verde, pues aquí X tiende a 0 y aquí asumimos que manda el mar. Tiro las de valencia. Pues debería haber que F2 electrón-neutrón entre F2 electrón-protón, ¿a qué va a ir? 4/3 de S y 4/3 de S. Es lo mismo, así que a 1. Eso es esta gráfica. Hacia allí nos vamos a 1 y hacia allí nos vamos a 1/4. Bueno, 0,20 y pico. Otra cosa que puedo hacer es restarlas. ¿Qué ocurre si cojo estas dos ecuaciones y las resto? Entonces el mar se cancela. 4/3 de S, 4/3 de S fuera. Y queda una combinación que es 4U menos U y D menos 4D. Entonces, solo depende de las de valencia. Con lo cual, al restarlas, debería haberme cargado toda la parte esa de bajo X. ¿Eso a qué os recuerda? A la función de estructura del deuterón. Al restarlas hemos eliminado el mar y por tanto nos queda la parte de valencia. Y eso se parece a un problema de pocos cuerpos. ¿Vale? O sea que hemos entendido más o menos el protón. Tenemos a baja energía, a bajo momento, 3 objetos de valencia, como un problema de física nuclear o de física atómica, 3 quarks así más o menos, que llegará a 1/3 de la masa del protón cada uno. Y si nos vamos a escalas muy altas, aparecen cantidad de partículas y antipartículas en el mar de Dirac. Y tenemos datos que nos enseñan eso claramente. ¿Vale? O sea que hemos progresado. Bueno, ¿qué más podemos aprender sobre el quark? Su spin. Eso es algo que hasta ahora pues no hemos puesto a prueba. Hemos asumido que era un medio porque el protón estaba hecho de 3 quarks. Y lo más fácil y natural era poner spin un medio. Vamos a probar esa hipótesis ahora, someterla a algún test. La hipótesis bajo la que estamos operando es que el protón está hecho de partículas puntuales de spin un medio. Bueno, pues esto requerirá sacar secciones eficaces que dependan del spin. Llega el fotón y expulsa un quark en dispersión profundamente inelástica. Y los demás hemos dicho que no se enteraban y al final todo esto daba X. Ese es el experimento. Bueno, pero ese fotón puede estar polarizado longitudinalmente o transversalmente. O sea que tenemos uno de polarización transversal, quieto ahí, si no este sí porque hay dos polarizaciones, y otro de polarización longitudinal que solo hay uno. Bien, entonces esto va a ser, el elemento de matriz va a ser una suma sobre las dos polarizaciones transversales, los vectores de polarización y el tensor W mu nu. Eso solo es esta parte de la reacción, solo estoy fijándome en esta parte. No estoy mirando al tensor leptónico ni nada, ¿vale? Me estoy fijando solamente en la parte que depende del fotón y del quark. ¿Ok? Y para el longitudinal, pues lo mismo. Lo que pasa que ahora el vector de polarización es el correspondiente a lambda igual a 0. Así que solo hay uno. ¿Vale? Polarización longitudinal del fotón y transversal. Eso es un fotón virtual, tiene 3 polarizaciones, no tiene 2. Los fotones físicos que se han enseñado en la teoría de Maxwell tienen 2 polarizaciones, pero aquí, como vimos, tienen 3, ¿eh? A todos los efectos. Bueno, pues ahora saco el cociente. Entonces la sección eficaz longitudinal dividido por la transversal pues es proporcional a muchas cosas que no ponemos, y ese trozo que me interesa, que es esto dividido por lo otro, y eso se puede intentar medir. Y lo malo es que ahora tenemos que calcular lo que hay al otro lado. Os lo voy a ahorrar porque os veo muy sufridos. Os lo voy a explicar por lo menos.
Lo primero es el sistema de referencia. Aquí va a haber dos sistemas de referencia. Uno donde hemos definido las funciones de estructura y todo eso, que es el sistema del laboratorio. Y otro sistema de referencia, que es nuevo, lo mencioné muy brevemente el otro día, pero no lo llegué a definir, lo voy a definir ahora, que es el sistema de referencia de Bright, o de muro de ladrillo. Para entender ese sistema de referencia tenéis que pensar en una pelota de goma que tiráis contra una pared. ¿Qué hace la pelota de goma? Rebota con igual velocidad. Eso es el quark. La pelota de goma es el quark. Y la pared es el fotón. ¿Vale? O sea que tenemos un fotón y un quark que entra con un momento y rebota con el mismo. Ese sistema de referencia existe. Eso es un impulso longitudinal del sistema de referencia del laboratorio. Como es un impulso longitudinal, sabemos que la sección eficaz es invariante. O sea que puedo evaluar secciones eficaces en ese o en el de laboratorio, me da lo mismo. ¿Vale? Más aún, el que un fotón esté polarizado longitudinalmente o transversalmente es invariante bajo ese impulso. O sea que este subíndice tampoco depende de ese impulso. ¿Vale? Entonces lo que pasa es que el spin es más fácil razonarlo en ese sistema de referencia, mientras que las funciones de estructura las tenemos definidas en el laboratorio. Pero lo puedo mezclar, porque puedo calcular secciones eficaces en cualquiera de ellos, así que no hay problema. Bueno, pues entonces ahora, como uno procede, es definiendo el cálculo o el spin. Vamos a hacer el spin primero, que es más sencillo. El spin, entonces el quark entra con momento xp y sale con menos xp, p es el del protón, claro. Y como sabemos de electrodinámica, eso es un proceso de electrodinámica porque estamos hablando de un fotón, se conserva la helicidad del quark a altas energías para un fotón duro. Para eso me molesté en hacerlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede ser que el quark estuviera polarizado así, antes o así. Y la helicidad se conserva. La helicidad es la proyección del spin sobre el momento. Así que cuando rebota el fotón, después, como aquí, en este caso, el spin era paralelo al momento, aquí tiene que seguir siendo paralelo. Así que el spin se da la vuelta. Y en este otro caso, como el spin era antiparalelo, al salir tiene que seguir siendo antiparalelo, porque eso es la helicidad. Así que el spin también se tiene que dar la vuelta. Pero eso nos indica cuánto momento angular hemos absorbido del fotón. El quark ha tenido que darle la vuelta a su spin, entre el estado inicial y el estado final. Así que en este sistema de referencia sabemos que la proyección de spin del fotón sobre ese eje, es un fotón virtual, es más menos 1, para poder darle la vuelta al spin del quark. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el fotón está polarizado transversalmente. O sea que predecimos que sigma L entre sigma T tiende a 0. Si el quark tiene spin 1 medio, eso es 0. ¿Qué sería lo contrario? Pues lo contrario sería, caso contrario, vamos a poner una hipótesis de prueba, que sea que el quark sea una partícula sin spin, como el pión, un escalar. Imaginemos que el spin del quark es 0, y aquí el spin del quark es 1 medio, ¿no? Si el spin del quark es 0, ¿qué puede absorber? Spin 0, momento, rebota, sigue teniendo spin 0, no puede absorber spin del fotón a lo largo de esa dirección. Así que el fotón tiene que tener JZ obligadamente 0. Está en la polarización longitudinal. En ese caso, la longitudinal sobre la transversal tiende a infinito. Así que ya tenemos un test. Hay que conseguir medir la polarización longitudinal y la transversal y sacar el cociente, a ver qué sale. No voy a hacer el cálculo de este cociente, pero voy a dar el resultado. Lo tenéis en el libro si lo queréis mirar. No es muy difícil. Lo que hay que hacer es escribirse Q del fotón, la cinemática, ahora sí, de laboratorio. El razonamiento de spin lo hemos hecho en el sistema de referencia de Bright. Pero las secciones eficaces las puedo calcular en el laboratorio y me las llevo al de Bright, que son iguales. Entonces ahora las secciones eficaces calculadas en el laboratorio, pues escribo el momento del fotón en el laboratorio, ya lo hemos hecho antes, el momento de los quarks en el laboratorio, ya lo hemos hecho antes, lo nuevo serían los vectores de polarización. Una vez que oriente el momento del fotón, los vectores de polarización son perpendiculares o no, según que sea el de 0 o el de más o menos 1. Y una vez hecho eso, el tensor de antes se puede proyectar. Es una página de álgebra que os ahorro. Os doy el resultado. La transversal
La sección eficaz transversal sale proporcional a la W1. O sea que en la ecuación del principio, diferencial de sigma respecto a omega nu, que llevaba W1 más 2 veces W2 tangente cuadrado del ángulo de teta medios, estábamos yendo a las proyecciones de spin, de la longitudinal o transversal de la interacción inelástica electrón-protón, ¿vale? Bueno, los factores cinemáticos que salen aquí son positivos. Como eso va a ser una sección eficaz, de aquí se suele deducir que la función de estructura W1 es positiva. Como comentario aparte. Y la sigma longitudinal pues es proporcional a la combinación 1 más nu cuadrado entre q cuadrado, W2 menos W1, que también tiene que ser positiva, claro. Y esta combinación se suele definir como W longitudinal, ¿vale? Bueno, esto es en términos de las W, pero las W en el régimen de Bjorken, dispersión profundamente inelástica, sabíamos que eran funciones de x, no dependían de las dos variables. Así que las voy a pasar a funciones de x. Entonces queda que sigma transversal fotón virtual protón es proporcional a F1 y que sigma longitudinal fotón transversal protón es proporcional a 1 entre 2x F2 menos F1. ¿Vale? Las dos funciones de estructura en el límite de Bjorken. Entonces, ¿qué quiere decir que sigma sobre t o sigma sobre l sea cero infinito? Que es lo que nos hacía la comprobación del spin. Pues es una relación entre las f's. Bueno, entonces, si os acordáis, en nuestra discusión inicial, que yo asumí desde el principio spin 1 medio, teníamos que F1 de x era 1 entre 2x por F2, que es justamente lo que sale aquí, y la F2 era la suma de las cargas de los quarks en unidades de la carga del electrón por x por la función de distribución de partones de cada uno de ellos, f de x, f sub i de x, ¿vale? Esta ahora no me importa la de arriba. Claro, yo calculé con spin 1 medio y me salió esto. Eso es consistente. Me lo traigo aquí y esto se anula. Si el spin del quark es 1 medio, eso se va a cero, que es lo que nos ha salido antes razonando físicamente en el sistema de referencia de Bright. La longitudinal es cero, está construido en todo ese montón de secciones eficaces que teníamos. Ahora el experimento, ¿es cero o no es cero? Si esto es cero, se satisface lo que tenemos y el spin del quark es 1 medio. Y si es lo contrario, si esta es cero, pues no, el quark será un escalar. Bueno, esta relación, por cierto, se llama relación de Cullen-Gross. Bien, esa es la relación de Cullen-Gross. 2x F1 entre F2, ¿vale? Y sale una constante bastante razonable, donde predice el spin 1 medio, 1. Spin 0 estaría aquí. Así que nada, los quarks tienen spin 1 medio, establecido por evidencia de las funciones de estructura en experimentos de dispersión electrón-protón inelástica. ¿Qué más cosas no hemos visto? Voy a dejar la dispersión inelástica. Lo siguiente que quiero comprobar es eso de los tres colores, ¿no? Hemos visto que los quarks, para montar estados completamente simétricos... Ay, no sé si quiero bajar la pantalla, la voy a dejar. La voy a dejar. Hemos visto que para montar estados completamente simétricos queríamos un grado de libertad adicional que nos antisimetrizara la función de onda. Ese es el grado de color. Vamos a buscarlo experimentalmente. Entonces la evidencia más clara es en otro experimento, estudiar muy brevemente, que es la colisión electrón-positrón. Pues esto se hace en electrón-positrón para dar quark-antiquark, que luego hadronizarán para dar hadrones, protones, piones y todos los que hemos estudiado. La filosofía es que para calcular la sección eficaz electrón-positrón a hadrones, me voy a quedar aquí y voy a asumir que esto ocurre con probabilidad 1. Que una vez que haya producido el par quark-antiquark, aquí hay una cierta probabilidad cuántica, eso ocurre siempre, y ya me olvido. Eso es una aproximación, pero a altas energías será bastante buena, porque los quarks siempre tendrán un hadrón al que caer.
No va a haber frustraciones de funciones de onda. Siempre va a haber un estado sobre el que ese quark tiene proyección no nula. O sea que eso va a ir con probabilidad 1 y para calcular esa sección eficaz me voy a quedar aquí. Pero esto es lo mismo que muón, que ya hemos calculado en el capítulo de electrodinámica, excepto por el grado de libertad de color. O sea que comparando la sección eficaz electrón-positrón a hadrones con la sección eficaz electrón-positrón a muón, podemos medir el número de colores, que es la única diferencia. ¿Lo veis? Bueno, pues vamos a ver el patrón. Hemos dicho que era un diagrama en canal S, que ya os habéis estudiado y calculado. Electrón-positrón a muón, y la sección eficaz pues es 4pi alfa cuadrado entre 3s. Bueno, pues ahora los quarks. ¿Qué cambios hay? Primero, la carga eléctrica. Aquí es la carga del electrón, E. Los quarks van a tener E por un factor E sub i que puede ser 2/3 o menos 1/3. 2/3 para el quark up, menos 1/3 para el D y el S. Y ya cuando veamos aparecer el charm y el bottom van a caer ahí. Al top no se ha llegado. No hay ningún colisionador electrón-positrón que haya podido producir el top. Así que ese no lo tenemos. Tenemos 5. El top se ha producido en colisionadores protón-protón o protón-antiprotón. Pero con electrón-positrón no se ha llegado. Bueno. Entonces la sección eficaz, vamos a ser gandules y predecir que la sección eficaz electrón-positrón para dar hadrones va a ser igual a una que ya tenemos calculada, la sección eficaz electrón-positrón para dar muón. ¿Por qué muón y no electrón-positrón? Porque si esto fuera electrón-positrón serían partículas idénticas a las del estado inicial. Entonces tendríamos un diagrama más en canal T. Quiero muón y por eso lo hicimos también, porque los quarks son distinguibles de los electrones. O sea, este patrón es mejor, es el mismo diagrama de Feynman. ¿Vale? ¿Dónde estoy? Bueno, el número de colores, que es a lo que iba. Si yo produzco electrón-positrón para dar quark-antiquark, y es cierto que vienen en 3 colores, pues lo puedo producir en un estado rojo-antirrojo, o en un estado verde-antiverde, o en un estado azul-antiazul. Así que tengo 3 posibilidades. Hay nc posibles estados finales. ¿Vale? Pues nc posibles estados finales. La sección eficaz para producir quarks va a ser mayor que la sección eficaz para producir muones, porque muones solo hay uno. Cuando sume sobre estados finales tendré un ns más. Y luego, como los quarks tienen un factor de carga aquí, y eso no lo teníamos en la sección eficaz, muón, se lo añado ahora. Va a salir aquí, E por E sub i, cuando eleve este diagrama al cuadrado, me va a quedar al cuadrado. Vamos a poner raíz de S, la energía en gigaelectronvoltios. Los sabores activos a esa energía, los que puedo producir, y las cargas de esos quarks, y R, que va a ser el cociente entre las dos cosas. Esa R, lo voy a remarcar en verde, es esto. Muy fácil. Es decir, saco el cociente R de ratio, electrón-positrón hadrones, dividido por nuestro patrón, que es la de muones. ¿Vale? Pues a ver, mientras estemos por debajo de 3,5 G, digamos, es decir, que no puedo producir el quark charm, aquí tenemos U, D y S, que tienen cargas al cuadrado, pues 2/3 al cuadrado, menos 1/3 al cuadrado y menos 1/3 al cuadrado. Si las sumo y multiplico por el número de colores, pues tengo 2/3 de NC, presumiblemente igual a 2, si NC es 3, como estamos intentando comprobar. Si paso de esta energía, pero no llego al bottom, estoy en el intervalo 3,5 a 10 GeV, me entra también el quark charm.
Así que tengo que sumar otro 2/3 al cuadrado. Estos números van entrando aquí. Los voy sumando. Entonces este 2/3 de NC se convierte en 10/9 de NC, presumiblemente 10/3. Y finalmente, si estoy entre 10 y 50 Hz, entra el quark bottom. Entonces tengo aquí un menos 1/3 al cuadrado, carga del quark bottom. Y aquí me voy a 11/9, es un poquito más, de NC, presumiblemente 11/3. A los datos. Esto es la sección eficaz electrón-positrón para dar hadrones. Bueno, lo primero que se ve es la resonancia Rho de la que hablamos, que se desintegra en pión-pión. Entonces aquí no sé. Pero por encima de la zona de resonancias del pión, la Rho, la omega y tal, veo que eso se ajusta a algo ligeramente mayor que 6/3, que sería este 2, ¿vale? Es ligeramente mayor, no va mal. Teniendo en cuenta que eso es un diagrama de nivel árbol en teoría de perturbaciones. Hay que tener en cuenta que es un cálculo perturbativo. Cuando estamos hablando de interacciones fuertes, la constante de acoplo no es especialmente pequeña. O sea que habrá más órdenes que probablemente expliquen esa corrección. Evidencia. Ahora saltamos. Me paso la zona de resonancias del charm. Aquí está la J-psi, la psi prima, todas esas resonancias del charm. Y esto se nivela muy cerca del 10/3. De nuevo hay una ligera separación, pero eso lo puedo atribuir a términos que lo corrigen en teoría de perturbaciones. ¿Vale? Y finalmente, si salto al bottom, de nuevo tengo las resonancias que llevan un quark B y un anti-quark B. Hay un montón de resonancias por aquí, pero cuando las paso, de nuevo vemos ¿dónde estoy? El 11/3, un poquito mayor. Veis que aquí el salto es más pequeño, porque el quark B tiene menos carga eléctrica. Hipótesis contraria, solo hay un color. Los quarks vienen como los muones en un solo tipo. Entonces estaríamos aquí abajo. Es una hipótesis completamente descartada. La hipótesis de 3 colores va mucho mejor con los datos. Fijaos la distancia entre las líneas. Y luego hay una pequeña corrección que se calcula en teoría de perturbaciones. ¿Vale? Pues ahora sí lo voy a dejar ahí.